Bueno, ¿cómo están muchachos? Tengan ustedes un cordial saludo. Continuando lo que es con el avance de la materia, en esta ocasión nos tocaría ver lo que es el tejido nervioso. Bueno, para comenzar, vamos a hacer lo que es un pequeño recuerdo, lo que es anteriores temas. Si ustedes recuerdan, dijimos que el organismo humano estaba constituido de 4 tejidos principales, los cuales eran el tejido epitelial, el tejido conjuntivo o conectivo, también habíamos mencionado lo que es el tejido muscular y ahora realizaremos lo que es y desarrollaremos el tejido nervioso. Bueno, cuando nosotros hablamos lo que es del tejido nervioso, primeramente debemos conocer lo que es la estructura más importante de este tejido, que en este caso va a ser una célula, y esta célula se denomina lo que es la neurona. Entonces, para desarrollar lo que es el tejido nervioso, debemos conocer, exactamente cómo está conformado y cuál es la función de esta neurona, ¿no? Entonces, para eso acá les he esquematizado lo que es un intento de una célula neuronal con las partes más importantes que vamos a estudiar, ¿no? Entonces, primeramente vamos a decir que esta es la neurona y va a estar constituida por diferentes segmentos o va a tener partes importantes. Desarrollaremos cada una de estas. Bueno, primeramente vamos a desarrollar lo que es estas prolongaciones, que ustedes yo creo que ya conocen y que nos van a dar o van a funcionar para la comunicación celular entre neuronas, que se denomina sinapsis, ¿no? Sinapsis. Bueno, entonces, esta sinapsis se va a dar gracias a estructuras, o prolongaciones del cuerpo, que vamos a verlo, que se van a denominar las dendritas. Entonces, la primera parte y la más importante también, ¿no?, de estas neuronas se denominan las dendritas, que son las estructuras más importantes o las prolongaciones que van a servir para comunicación entre neuronas. Entonces, dendritas. Después vamos a describir lo que es el elemento más sobresaliente, por decirlo así, una de las estructuras más sobresalientes que tiene esta neurona o esta célula, que es el cuerpo. Cuando nosotros hablamos lo que es de cuerpo, entonces vamos a poner aquí cuerpo va a ser esa estructura voluminosa, por decirlo, ¿no? Todo esto se va a denominar lo que es el cuerpo neuronal. Algunos libros lo conocen como soma, ¿no?, que al final de cuentas es lo mismo. Entonces, cuerpo o soma es lo mismo. ¿Y qué podemos encontrar lo que es en el cuerpo o soma? Lo que vamos a encontrar, primeramente, lo que es en el soma, va a ser un núcleo muy definido, lo que es en las fotografías o en las placas que vamos a ver, ¿no?, en laboratorio. Entonces vamos a decir que va a tener un núcleo desarrollado. Y si ustedes recuerdan los primeros temas, ¿no?, que cuando vimos que si una célula tiene un núcleo desarrollado, es por el hecho de que va a tener una abundante síntesis de proteína. Entonces, evidentemente, la neurona va a formar, diferentes tipos de proteínas, y entre ellas, lo que vamos a, o nos va a interesar va a ser lo que es los neurotransmisores, ¿no? Aquí vamos a anotar, neurotransmisores, que lo vamos a desarrollar más adelante, neurotransmisores. Entonces, si ustedes recuerdan, hemos dicho que si el núcleo es desarrollado, obviamente va a tener lo que es una abundante síntesis de proteína, en este caso lo que es una transcripción una transcripción. Y esta transcripción, donde al final, digamos, se va a sintetizar en el otro organelo que nosotros conocemos como el retículo endoplásmico rugoso, ¿no? Entonces, retículo endoplásmico rugoso, el cual está compuesto lo que es de ribosomas, ¿no? Pero la diferencia es que este retículo endoplásmico rugoso va a tener alineaciones de varios organelos, o sea, de varios ribosomas, que nosotros lo conocemos como poliribosomas, ¿no? Poliribosomas. Y estos poliribosomas, cuando nosotros vamos a querer, en el caso de no hacer una preparación del tejido, vamos a observar placas preparadas del tejido, van a ser muy notorios estos poliribosomas, ¿ya? Tan notorios que los autores lo han denominado como cuerpos de Nils.
cuerpos de Nilsson, o Nils también, ¿no? Nils o Nilsson. Entonces, si yo les pregunto, ¿qué son los cuerpos de Nilsson? No son nada más que los polizgosomas y el retículo endoplásmico rugoso desarrollado lo que es en el cuerpo de la neurona. También podemos observar o podemos desarrollar que si tiene una abundante síntesis de proteína y neurotransmisores, en este caso, estos neurotransmisores, vamos a decir que nos van a servir lo que es para la comunicación, o sea, para la sinapsis, ¿no? Y esta comunicación se va a dar gracias a el citoesqueleto, ¿ya?, de la neurona. En este caso, si ustedes recuerdan, una de las estructuras del citoesqueleto era los microtúbulos. Decíamos que los microtúbulos eran proteínas, ¿no?, que se armaban y desarmaban como rieles, ¿no ves? ¿Recuerdan en el tema de célula? Entonces, este cuerpo neuronal va a formar, o sea, va a tener vamos a decir que va a tener un citoesqueleto, perdón, que va a formar lo que es rieles en este sentido. O sea, los microtúbulos van a formar rieles en este sentido, es decir, desde el cuerpo neuronal, que es hacia esta otra estructura que lo denominamos como botón sináptico. Entonces, los microtúbulos van a empezar a formarse. ¿Para qué? Como nosotros recordamos, hemos dicho que va a haber una cantidad abundante de elaboración en este caso puede ser neurotransmisores. Estos neurotransmisores van a ser llevados, ¿ya?, es decir, como vesículas pequeñas hacia el botón terminal, que es esta parte. Entonces, va a haber proteínas motoras, en este caso, del cuerpo hacia el botón sináptico. Las proteínas motoras se van a denominar, como ustedes saben, la cinesina. Entonces pondremos la cinesina. Y la cinesina nos daba, era esa proteína motora con un transporte anterógrado, ¿no? Recuerdan, ¿no? Un transporte anterógrado. Este transporte anterógrado, entonces, lo va a hacer desde el cuerpo neuronal hacia el botón sináptico. Entonces las vesículas van a ser transportadas en este sentido. Y una vez que lleguen lo que es al botón sináptico, van a ser depositadas en grandes vesículas, por decirlo así, para la comunicación, que va a ser lo que es la sinapsis, ¿no? Entonces, eso tendríamos, eso también desarrollaríamos lo que es en cuanto se refiere lo que es un poco más al cuerpo. De ahí nacen lo que es los microtúbulos para el transporte anterógrado de vesículas. Ahora, cuando esta célula, en este caso, haga lo que es una comunicación celular, libere, digamos, sus neurotransmisores y todo, vamos a decir que va a haber una recaptación de estas vesículas. Entonces, al liberarse lo que es estas vesículas al espacio sináptico, al degradarse lo que es estos neurotransmisores, puede que al degradarse, puede que sirva algunas partes de este neurotransmisor todavía para formar nuevos neurotransmisores. Entonces, estos neurotransmisores, o digamos, una vez que han sido degradados, alguna materia prima se puede salvar de acá para que haya una recaptación, ¿ya? Entonces, alguna materia prima se puede salvar para una recaptación. Y esta recaptación, ¿ya?, es decir, digamos, algo se ha salvado de estos neurotransmisores, o sea, en el cuerpo nada se debe desechar, nada, todo sirve en el cuerpo, pero le falta algo para volver a hacer este neurotransmisor que se ha liberado, ¿no?, esta vesícula. Entonces, esta vesícula puede volver lo que es hacia el cuerpo a través de otros microtúbulos, ¿ya?, que se denominan dineínas, ¿no?, proteínas motoras de las dineínas. ¿Y cómo sería ese transporte? Desde el botón sináptico hacia el cuerpo. Y este transporte, si ustedes recuerdan, se denomina retrógrado. Entonces, cuando estas vesículas, lleguen a lo que es al cuerpo, entonces pueden volver a cargarse, ¿no?, a volver a formarse neurotransmisores y volver, ¿no?, nuevamente así, ¿no? Entonces, para eso nos sirve lo que es conocer los
bueno, parte del citoesqueleto de esta célula, que es muy importante. Bueno, entonces ya estaríamos desarrollando un poco más lo que es el cuerpo. Bueno, también podemos mencionar, ¿no?, que en el cuerpo vamos a encontrar inclusiones, nos dice. Entonces aquí pondremos lo que es inclusiones. Inclusiones. Y estas inclusiones pueden ser, para comenzar, gotitas de grasa, que si ustedes saben, la grasa tiene una función muy importante de lo que es de reserva de energía, ¿no? Entonces, la grasa es una reserva de energía. También podemos encontrar otro tipo de inclusiones en el cuerpo neuronal. Aquí, digamos que son gotitas de grasa, ¿ya? También podemos encontrar otras inclusiones, por ejemplo, pigmentos. En algunas neuronas, por ejemplo, en las neuronas de la sustancia negra, pigmentos como la melanina, ¿no? La melanina son pigmentos de color oscuro, ¿no? Cuando veamos lo que es la sustancia negra, células de la sustancia negra, células de la sustancia negra, ¿no? Del locus niger también se denomina, entonces van a tener inclusiones. Y esta melanina o estas inclusiones en estas neuronas, por ejemplo, ¿no?, de la sustancia negra, algunos autores indican que nos ayudan a formar lo que es la dopamina, ¿no? Bueno, eso mencionan lo que es algunos autores. Entonces, también teníamos inclusiones de melanina. También otra inclusión que podemos encontrar lo que es en la neurona, ¿ya?, va a ser depósitos, ¿ya?, inclusiones que se denominan la lipofusina. Entonces vamos a poner lipofusina. ¿Y qué es la lipofusina? La lipofusina no es nada más que productos de desechos metabólicos por parte de los ribosomas. Bueno, esto siempre me decía lo que es mi docente de histología, que cuando más acúmulo de lipofusina encontrabas, digamos, en las células neuronales en el cuerpo, bueno, tenías que decir o podías decir que esta neurona estaba sumamente envejecida. Entonces, mi doctor nos decía que el organismo humano debería ser eterno, o sea, debíamos vivir para siempre, porque todo está equilibrado, si ustedes se dan cuenta. Pero gracias a las neuronas o al desecho, digamos, de los lisosomas que tienen las neuronas, entonces se crea esta lipofusina, ¿ya? Y esta lipofusina envejece, por decir así, a la neurona. Entonces, por ejemplo, un acúmulo, aquí yo dibujaría lo que es un cuerpo neuronal. Entonces aquí tendríamos lo que es el núcleo. Un ejemplo sería, digamos, de esta lipofusina, como hemos dicho que son desechos metabólicos por parte de los lisosomas. Entonces ustedes recuerdan, aquí había el citoesqueleto que llevaba lo que es neurotransmisores, ¿no? Neurotransmisores para la sinapsis. Pero en el caso, entonces esto a través de los microtúbulos. Pero cuando pasaba el tiempo y la célula envejecía, ¿no?, o la neurona envejecía, había más depósitos de lipofusina. Tenemos con verdecito. Entonces vamos a decir que son los depósitos de lipofusina, ¿ya? Y estos depósitos de lipofusina, al ser, digamos, desechos, y también como son desechos, también son proteínas, ¿no? Y si ustedes recuerdan, las proteínas mal formadas o el exceso de proteínas eran destruidos por un organelo que nosotros conocemos como proteosoma. Y este proteosoma destruye, ¿no ve? Gracias a la ubiquitinización, destruye lo que es a las proteínas mal formadas o al exceso de proteínas. Pero había una degeneración también de estos organelos, de los proteosomas. Entonces se acumula lo que es esta lipofusina, estas inclusiones de lipofusina. Ahora, cuando, digamos, aquí tenemos un neurotransmisor que tiene que comunicarse y llegar hasta el botón sináptico. Entonces, más o menos, ¿qué lo dibujaríamos, no? Entonces, esta vesícula con el neurotransmisor llegaba al botón sináptico rápido, ¿no? A través de los microtúbulos, ¿no? O sea, llegaba
un transporte anterogrado como si nada a los botones sinápticos. Pero imagínense, si hay un acúmulo de lipofusina, entonces acá tenemos, digamos, nuestra vesícula y nuestro microtúbulo tenía que, como se arma y se desarma, tendría que buscar medios, o sea, caminos para llevar digamos, este neurotransmisor al botón terminal. ¿A qué me refiero con esto? Entonces, aquí, digamos, vamos a dibujar un desecho de lipofusina. Aquí también vamos a dibujar otro desecho de lipofusina. Aquí otro y aquí otro, ¿no? Entonces, los microtúbulos para llevar lo que es al botón terminal o al botón terminal, entonces ya no van a ir así como en este sector, así rápido, rectito, sino que van a tener que formar más o menos así. ¿Se dan cuenta? Más o menos así. Y después recién depositar los botones sinápticos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que acá lo hacía, digamos, ¿no? Es un ejemplo de, lo hacía en un segundo, por decirlo, ¿no? Agarraba y llegaba en un segundo, bien, positivo. Entonces ya se comunicaba vía sinapsis. Pero a medida que la neurona va envejeciendo, se acumula esta lipofusina y los microtúbulos, miren cómo forman lo que es el camino, ya no es tan recto, entonces ya no va a tardar un segundo, sino va a tardar, digamos, unos 2 segundos, por decirlo así. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que está tardando en llevar neurotransmisores para la comunicación. Y al acúmulo de todo esto, ya, de todas estas, de esta lipofusina, se lo ha denominado marallas fibrosas. Entonces, marallas fibrosas. Marallas fibrosas. Fibrosas. ¿Y cuál es la desventaja de esto? Digamos, que imagínense, este es un pensamiento, por decirlo, ¿no? Y tienes que, bueno, un recuerdo, por ejemplo, un recuerdo y tiene que comunicarse a otro neurona a través de neurotransmisores para, o sea, para el recuerdo. Pero imagínense, acá era en un segundo y acá ha envejecido la célula y hay mucho desecho metabólico por parte de la lipofusina, entonces tarda, ¿no? Tarda el viaje, digamos, del neurotransmisor y a esto, digamos, se lo conoce o nos va a dar una patología que nosotros conocemos como Alzheimer, ¿no? Alzheimer. ¿No? Entonces, todo esto se da gracias al envejecimiento celular. Eso sería, digamos, en cuanto a lo que se refiere a las inclusiones. Entonces, si se dan cuenta, poco a poco ya vamos desarrollando, ya hemos desarrollado lo que es las dendritas, ya hemos desarrollado lo que es el cuerpo de la célula. Ahora nos tocaría desarrollar lo que es el axón. Entonces, cuando nosotros hablamos lo que es del axón, vamos a seleccionar todo esto, ¿no? Entonces, el axón va a ser esa prolongación ya del cuerpo, ¿ya? El cual va a estar constituido por citoesqueleto y alrededor va a haber otras células, ¿ya? Que van a acelerar el transporte, que lo vamos a ver más adelante. Entonces es una prolongación cilíndrica, ponemos, ¿no? Prolongación cilíndrica. Cilíndrica. El axón, que va a estar recubierto por células, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, el axón es una prolongación cilíndrica compuesta de citoesqueleto, el cual va a estar rodeado por células, que lo vamos a ver más adelante, que lo vamos a desarrollar más adelante. Después tenemos otra estructura importante, ¿ya? Importante de la célula nerviosa, la cual se denomina el botón sináptico o botón terminal. Entonces vamos a poner acá, botón terminal, que es la parte final del axón, ¿no? ¿Y cuál es la importancia, digamos, de este botón terminal o botón sináptico? Bueno, vamos a decir que la importancia de este botón sináptico va a ser que es en este sector donde se va a depositar las grandes vesículas con neurotransmisores que hemos sintetizado, por decirlo así. Entonces, nosotros aquí vamos a hacer un zoom, más o menos va a ser así un botón sináptico. ¿Ya? Este es un zoom. Entonces, este es un botón sináptico, un botón terminal, el cual va a tener vesículas y dentro de estas vesículas
va a tener el neurotransmisor, digamos, que nosotros o que estemos desarrollando en este caso. Puede ser cualquier neurotransmisor, hay varios neurotransmisores, pero al punto que quiero llegar es que el botón sináptico va a ser ese extremo donde vamos a encontrar vesículas con neurotransmisores. Y estos neurotransmisores pueden ser liberados gracias a un potencial de acción. Si ustedes se acuerdan, hemos llevado lo que es potencial de acción. Acá tenemos lo que es una proteína que se llama el SNAP-SNARE, entra lo que es calcio, y gracias al calcio esto se acerca y las vesículas, las vesículas se acercan a la membrana celular, a esta parte de la membrana, y empiezan a liberar sus neurotransmisores para la comunicación. Entonces acá podemos dibujar lo que es otro botón sináptico, podemos dibujar lo que es una proteína que es su receptor, ustedes ya conocen eso. Entonces al liberar va a ir a su receptor y va a comunicarse, por decirlo así, por neurotransmisores, ¿no? Entonces, hasta ahí, muchachos, hemos desarrollado lo que es la estructura más importante para entrar lo que es al tejido nervioso. Hemos dado las pautas más importantes, por decirlo así, de esta célula de la neurona. Hemos desarrollado, ¿no?, cómo está constituido, ya los organelos que tiene, las inclusiones que tiene y las partes importantes, ¿no?, que tenemos que desarrollar al momento de describir lo que es esta célula. Bueno, una vez desarrollado lo que es la estructura más importante de este tejido, que es la célula nerviosa, vamos a estudiar ahora lo que es el tejido nervioso. Bueno, ahora clasificando lo que es desde un punto de vista funcional y desde un punto de vista anatómico. Cuando nosotros vemos, digamos, desde el punto de vista anatómico, si ustedes recuerdan, el sistema nervioso se va a clasificar en dos, ¿no? En sistema nervioso central y en sistema nervioso periférico. Bueno, este es desde el punto de vista estructural, que lo van a ver lo que es en anatomía, ¿no? Pero podemos dar, digamos, un breve repaso diciendo que el sistema nervioso central, estaba constituido, si ustedes recuerdan, por el encéfalo, ¿no? Encéfalo. Y el encéfalo, es el conjunto de órganos, ¿no? Por ejemplo, el cerebro, el cerebelo, la médula. Entonces todo eso va a constituir lo que es el sistema nervioso central. Entonces, todo el encéfalo. Y el sistema nervioso periférico, era la interacción con el medio externo, ¿no? Esas fibras nerviosas que estaban o que salían, eran como cables que salían de la médula espinal, ¿no? Entonces, es el sistema nervioso periférico, las fibras, ¿no? Las fibras periféricas. Entonces, más o menos, esta es la médula espinal, el intento de la médula espinal, y tenemos los cables que ligan, ¿no? En este caso, que son las fibras nerviosas, que son parte del sistema nervioso periférico. Entonces, esa es la clasificación desde el punto de vista anatómico y estructural. Pero nosotros vamos a desarrollar lo que es al tejido nervioso desde un punto de vista funcional, ¿ya? Y desde el punto de vista funcional, ¿ya?, el sistema nervioso se va a clasificar en dos, el cual va a ser un sistema nervioso somático, no se olviden eso, muchachos, somático, y un sistema nervioso autónomo. A su vez, el sistema nervioso autónomo se clasifica en tres, que son el simpático, el parasimpático y uno que ustedes tal vez no lo han escuchado, que es el entérico. Así es como se clasifica se clasifica, ¿no?, el sistema nervioso desde el punto de vista funcional. ¿Y por qué hacemos lo que es
esta clasificación, porque nosotros vamos a estudiar desde el punto de vista funcional, es decir, que para estudiar el tejido nervioso desde el punto de vista funcional, debemos conocer primeramente las partes más importantes las partes más importantes de esta célula denominada neurona, que ya la conocemos. Pero ahora que ya conocemos las partes más importantes de una neurona, o sea, en general va a tener un cuerpo, un axón, un botón terminal, dendritas, ¿no? En general, todas las neuronas. Pero va a haber diferentes tipos de neuronas y estos diferentes tipos de neuronas van a dar lo que es la funcionalidad. A eso me refiero. Entonces, para estudiar lo que es el tejido nervioso, debemos decir que el tejido nervioso va a estar constituido por dos, ¿ya? Entonces, aquí lo pondremos, esto lo subrayaremos, va a estar constituido por dos, va a estar constituido por uno, que va a ser lo que es el parénquima, y el otro que va a ser el estroma. Cuando yo hablo lo que es de parénquima, ya voy a hablar de la célula principal que tiene un tejido. Por ejemplo, en el caso, digamos, si yo les digo, ¿cuál es el parénquima del órgano del hígado? Entonces ustedes me responden, el parénquima es la célula principal del hígado, es el hepatocito, digamos. Y así, por ejemplo, el parénquima del tejido nervioso o todo el sistema no nervioso, ¿cuál es? Entonces es la neurona. ¿No? La neurona. Ahora, ¿cuál es el estroma? ¿Ya? El estroma de todo el sistema nervioso, desde el punto de vista funcional del tejido nervioso. El estroma van a ser células de sostén. Algunos libros lo conocen como células de la glía, ¿ya? De la glía. Pero, o también células de sostén. Entonces, como su nombre lo indica, van a dar ese medio de fijación, ese medio de nutrición, ese medio de protección, lo que es a la célula principal, que es la neurona. Entonces tenemos el parénquima y el estroma. Ahora que ya conocemos cómo está compuesto lo que es el sistema nervioso, bueno, el tejido nervioso que está por un parénquima y un estroma, ahora sí vamos a clasificar lo que es el parénquima, es decir, vamos a clasificar a las neuronas. Este era las partes de una neurona común, o sea, todas las neuronas van a tener, pero cuando clasifiquemos, ahí vamos a darnos cuenta que existen diferentes tipos de neuronas. Entonces, vamos a comenzar acá con la clasificación del parénquima. Entonces lo pondremos acá. Entonces pondremos acá clasificación del parénquima, pondremos. Ya conociendo lo que es sus partes, ¿no? Parénquima. Listo. Entonces, para clasificar lo que es a una neurona, ¿ya? Hay varias formas de clasificar, digamos, a la neurona. Una vez, digamos, yo con mi compañero, yo le digo, ¿cuál es la clasificación de la neurona? Y él me responde, yo clasifico a las neuronas por sus ramificaciones. Pues en este caso tienes razón. Ahora yo le digo, pero las neuronas no se clasifican por eso, se clasifican por el modo de transmisión, le digo. ¿Cómo me dice? Entonces yo le digo, hay neuronas aferentes y eferentes. Y entonces así hemos empezado a debatir y hemos, digamos, llegado a la conclusión de que para conocer lo que es la clasificación o las funciones de la neurona, debemos clasificarlo, bueno, desde diferentes puntos de vista. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Por ejemplo, para clasificar al parénquima o a la neurona, vamos a clasificarlo desde el punto de vista de su conducción, ¿ya? Entonces, vamos a clasificarlo por la conducción que tiene. ¿A qué me refiero por esto de la conducción? Entonces, esto se va a dividir en dos. Van a ser células o neuronas aferentes y neuronas eferentes. Entonces, ¿cómo sería esto?
Acá yo puedo dibujar, digamos, un corte ya de la médula espinal más o menos, o un intento de corte de la médula espinal. Este va a ser lo que es la sustancia gris, y esta es la sustancia blanca, ¿no? Entonces esto va a ser posterior, esto va a ser anterior. Entonces acá tenemos lo que es las astas posteriores y las astas anteriores, ¿no? Y estas están constituidas por el sistema nervioso periférico, porque están llegando de la periferia al central, ¿no? Entonces hemos dicho que por el tipo de conducción. Entonces, en el tipo de conducción aferente, ya va a ser aquellas neuronas, ya que van a llevar información, es decir, del medio externo, o sea, de lo externo hacia el medio central, o sea, hacia la parte central, por decir. Entonces, vamos a dibujar acá, ¿no? un estímulo, y este estímulo va a viajar en este sentido, ¿ya? En este sentido. O sea, está entrando, por decirlo, al sistema nervioso central, ¿no? Que es la parte de la médula espinal. Entonces está llegando. Entonces, estas serían las células aferentes, ¿no? Que la conducción está llegando al sistema nervioso central. Entonces, y generalmente este tipo de neuronas aferentes van a ser del tipo sensitivo. Ahora, imaginemos que acá ha llegado un estímulo que hemos dicho que son gracias a las aferentes, ¿no? Entonces, para cada acción debe haber una reacción, nos dice. Entonces, esa reacción se va a dar gracias a neuronas también que van a transmitir su señal, pero en otro sentido, ya no en aferente, sino que de salida. Entonces, a estas se les ha denominado neuronas eferentes. Ahora, estas neuronas eferentes son del tipo motor. Entonces, el impulso nervioso ya no está llegando, sino que está saliendo del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, esa es una de las clasificaciones de las neuronas, ¿no? Se clasifican por el tipo de conducción, ya sean aferentes o eferentes. Entonces, este sería el ejemplo. Después, también podemos clasificar a las neuronas por su morfología. O sea, por su morfología de sus ramificaciones, ponemos. Entonces, ¿cómo sería esto? Entonces, vamos a decir que existen células o neuronas bipolares. Van a existir células o neuronas multipolares. También tenemos las unipolares. Entonces, desde ese punto de su morfología también podemos clasificar a las neuronas. Por ejemplo, las bipolares. Entonces, para las bipolares podemos dibujar lo que es un cuerpo, ¿ya? Y como dice bi, entonces este va a tener lo que es dos polos. Más o menos así. Este es el cuerpo, aquí está su núcleo, ¿no? Y va a tener lo que es dos polos bipolares. Entonces tenemos lo que es las neuronas bipolares desde el punto de su morfología, ¿no? ¿Y dónde podemos encontrar lo que es estas neuronas bipolares? Podemos encontrar lo que es en el epitelio olfatorio. Epitelio olfatorio, ¿no? También podemos encontrar lo que es en los ganglios vestibulares. Este tipo de neuronas, de su clasificación según sus ramificaciones. También tenemos lo que es las unipolares, ¿no? Entonces, ¿cómo serían las unipolares? Vamos a dibujar lo que es acá un cuerpo. Y miren esto, solamente va a tener un axón. Y de acá puede tener polos. No es como esta. No se van a confundir porque también me confunde. Entonces, solamente va a tener lo que es un polo. Unipolares. ¿Ya? Unipolares. ¿Y dónde vamos a poder encontrar lo que es estas neuronas unipolares? Vamos a encontrarlas lo que es generalmente van a estar en los ganglios
de la raíz dorsal. ¿No? Acá vamos a tener un ganglio, ganglios de la raíz dorsal. También vamos a poder encontrar lo que es en algunos ganglios de los pares craneales. Qué interesante, ¿no? Las unipolares. Y también podemos clasificarla en otra, ¿no? Según su morfología que hemos dicho, las multipolares. Entonces, cuando hablamos lo que es de neuronas multipolares, vamos a dibujar lo que es una neurona común. ¿Sí? ¿No? Entonces, va a ser así, con múltiples polos. Y esta va a ser lo que es la más abundante en el sistema nervioso central. Es la más abundante en el sistema nervioso central. Ya, más que todo, vamos a encontrar lo que es en las neuronas motoras. Ya, en este tipo de neuronas. Entonces, esa es otra clasificación del parénquimo de las neuronas según su morfología, ¿no? Según la ramificación que tiene. Bueno, otro tipo de clasificación que podemos tener del parénquima puede ser por su secreción. Y esto es muy importante, muchachos. Quisiera que lo tomen en cuenta porque hay mucha confusión, ¿no? Cuando hablamos lo que es de neurotransmisores. Entonces, al clasificar al parénquima por su modo de secreción, vamos a decir que va a haber neuronas, por ejemplo, neuronas dopaminérgicas. Entonces, si son neuronas dopaminérgicas, ¿qué van a sintetizar? ¿O qué neurotransmisores van a crear? La dopamina, ¿no? Estas pueden ser las neuronas de la sustancia negra que hemos mencionado hace instantes. También podemos encontrar lo que es neuronas adrenérgicas. Y si tenemos neuronas adrenérgicas, ¿qué sintetizan? ¿Qué neurotransmisor? Adrenalina, ¿no? Y así sucesivamente. Adrenalina. A ver, si tenemos neuronas GABAérgicas, por decir. GABAérgicas, ¿qué sintetizan? GABA, ¿no? Si tenemos neuronas glutaminérgicas, ¿qué van a sintetizar? ¿Qué neurotransmisor? Glutamato. Si tenemos una importante, lo pondremos porque esta es la que más van a utilizar. Neuronas colinérgicas. ¿Qué van a sintetizar? Acetilcolina, ¿no? Otro neurotransmisor. Y así sucesivamente, ¿no? Si liberan histamina, histaminérgicas, ¿no? Y así sucesivamente clasificamos también a las neuronas por su secreción de neurotransmisores. Aquí ponemos por secreción de neurotransmisores. ¿Listo? Entonces sería otra clasificación. Otra clasificación que podemos darle lo que es al parénquima va a ser por su tamaño. ¿A qué me refiero con esto del tamaño? Había una pregunta una vez que, el docente nos dijo, ¿cuál es la célula más grande del organismo humano? Entonces nosotros no sabíamos cuál, entonces decían el músculo, o sea, diferentes. Y después le pregunto a otra compañera, ¿cuál es la célula más pequeña del organismo humano? Entonces, nosotros también así, como no sabíamos esas veces, tampoco, ¿no? Y entonces el doctor nos dijo que la célula más grande del organismo es la neurona.
Entonces ya entendido. Pero también la célula más pequeña del organismo era también la neurona. Entonces nosotros, ¿cómo es esto? Entonces esto es gracias a la clasificación de su tamaño, por eso mismo, ¿no? Para la clasificación de su tamaño. Entonces, ¿cómo se clasifica esto? En Golgi 1, Golgi 1 y Golgi 2. Entonces, cuando nosotros hablamos de Golgi 1, estamos hablando de una célula gigante, ya, una célula, no gigante, por decirlo, una célula grande, por decirlo así. A ver, por ejemplo, si acá yo les dibujo lo que es una médula espinal vista de frente, ¿ya? Entonces, vamos a dibujar lo que es el ganglios del parasimpático, por decirlo así, ¿no? Entonces, los ganglios del parasimpático, aquí van a, bueno, esto va a ser P, y va a tener una pos. Entonces la pos va a ser, imagínense esto, una neurona va a venir hasta el órgano efector, digamos, este es el corazón. Y miren cómo desde la médula espinal una neurona, ya, que es esta, va a prolongarse hasta acá, hasta el corazón. Entonces, ¿cómo sería nuestra neurona? Sería así. Una neurona y su prolongación va a ser así. Por eso les decía que una de las células la célula más grande era la neurona. ¿Por qué? Porque miren el tamaño, gracias al tamaño de su axón, ya hay neuronas que miden hasta 100 centímetros. ¿Pueden creerlo? 100 centímetros. Por eso está entre las células más grandes del organismo. Pero también vamos a tener neuronas sumamente pequeñitas. Entonces, estas son las las Golgi tipo 2. Ahora, para este ejemplo, puedo dibujar, por ejemplo, la médula espinal. ¿Ya? Nuevamente voy a dibujar mi intento de sustancia gris. Y esto va a ser posterior, esto va a ser anterior, ¿no? Entonces, ustedes recuerdan, en la clasificación por la conducción había dos tipos, ¿no? Las aferentes, la cual llegaba a lo que es la información, y las eferentes eran las que salían, ¿no? Pero esta sinapsis, aquí no había una sinapsis directa, sino que tiene que haber lo que es un cambio. ¿A qué me refiero con esto? Que tiene que haber una neurona sumamente pequeñita, aquí por decirlo así, ¿ya? Que va a unir esta información con esta información de salida, esta información de llegada con esta información de salida. Y a esto se lo conoce como interneurona. Y la interneurona es una célula neuronal sumamente pequeñita, ya que mide, nos dice, hasta 5 milésimas. Imagínense. También las interneuronas tenemos lo que es en la corteza, cuando llega una información a la corteza, por decirlo así. Entonces, a ver, trataremos de dibujar lo que es la corteza cerebral. Mi intento de corteza, ¿no? Esto va a ser lo que es la corteza. ¿Ya? Entonces, imagínense que de acá, de la médula espinal, va a llegar información, ¿no? Aquí vamos a tener una información que va a llegar lo que es a la corteza, y de aquí tiene que haber una respuesta, ¿no? Entonces, acá va a haber una interneurona que va a comunicar también lo mismo, aferente y eferente, ¿no? Acá lo mismo, aferente y eferente. Entonces, ¿cuánto mide? Imagínense estas interneuronas, sumamente pequeñitas. Entonces, esa sería otra clasificación del parénquima en cuanto a lo que es a su tamaño. También podemos clasificar, ¿no? Para las neuronas por el tipo de sinapsis, ¿ya? Por el tipo de sinapsis. Ustedes ya saben que es sinapsis, ¿no? Es la comunicación entre dos neuronas. Entonces, la sinapsis, ¿ya? Puede haber de dos tipos. Entonces, ¿cuáles son estos dos tipos de sinapsis? Una sinapsis, aquí lo vamos a poner, química, y una sinapsis eléctrica. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la sinapsis química y la eléctrica? La sinapsis química es la clásica comunicación neuronal. Aquí yo dibujo un botón terminal,
dibujo sus vesículas con sus neurotransmisores y acá puedo dibujar, digamos, otro, ¿no? Otro botón con su receptor, ¿no? Con su receptor y miren cómo a través de neurotransmisores se está comunicando, ¿no? Entonces, sinapsis química. A diferencia de la sinapsis eléctrica, que no va a haber espacio, a esto se denomina espacio sináptico. Espacio sináptico. Entonces, en la sinapsis eléctrica no va a existir espacio sináptico. Entonces, ¿cómo va a ser? Más o menos así. Solamente se va a dar por iones. Más o menos así. ¿Ya? Entonces, esta es la sinapsis eléctrica directamente. No va a haber neurotransmisores, no va a existir neurotransmisores. Entonces, cuando tenemos lo que es la sinapsis química, hemos dicho que va a ser a través de neurotransmisores, esta se puede volver a subclasificar. ¿Ya? ¿Cómo subclasifico lo que es esta sinapsis química? Puede ser, por decirle, entre un axón y una dendrita. Ustedes ya conocen un axón, imagínense, un axón y una dendrita. Entonces, ¿cómo se denomina esta sinapsis química? Se denomina sinapsis un axón y una dendrita, ¿no? Axodendrítica. Un axón con una dendrita. ¿Listo? Puede haber otro tipo de sinapsis química, que puede ser la axosómica, ¿no? Entonces, un axón con un soma. Axosómica. Axosómica, ¿no? Entonces, axón más un cuerpo. Puede haber otro tipo de sinapsis que puede ser las axómica, ¿no? Entre dos axones. Axómica. Imagínense, otro tipo de sinapsis. También podemos tener lo que es otra sinapsis dendrodendríticas, entre dendritas. ¿No? Ustedes ya solo tienen que utilizar la imaginación. Dendrodendríticas, ¿no? Entre dendritas. ¿Listo? Entonces, con eso, esa sería, digamos, otra de las clasificaciones del parénquima. Ahora, con estos tipos de clasificaciones que hemos mencionado, ¿no? Por la conducción, ya conocemos, por su morfología, por las ramificaciones, también por el neurotransmisor que sintetiza, ¿no? También por el tamaño podemos clasificarlo y por el tipo de sinapsis. Con eso se dan cuenta, muchachos, que es fácil lo que es clasificar a las neuronas, ¿no? Al parénquima del sistema nervioso. Entonces, con eso habremos concluido lo que es la descripción del parénquima. Pero, ¿qué más hemos dicho? Que al parénquima, ya que era la neurona, ya que la hemos clasificado, había otro tipo de células las cuales las sostenían. Y a eso se ha denominado como estroma. Y cuando nosotros hablamos de estroma, estamos hablando de las células de la glía, o células de sostén, ¿no? Células de la glía, o células de sostén, que es lo mismo. No se van a confundir, es lo mismo. ¿Ya? Estroma, células de la glía o sostén. ¿Y cuál es la característica, de las células de sostén o las células de la glía? Vamos a decir que van a estar en una disposición, estas células de sostén van a estar en una disposición de 3:1. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo tengo una neurona acá, una neurona clásica, ¿no? Con sus dendritas y todo, entonces las células de la glía van a estar 3 veces más que 1, o sea, va a haber más cantidad de células gliales, o sea, va a haber una gran cantidad de células gliales, o sea, gran cantidad de células de sostén. Espero que se haya entendido. Ahora, entonces, decimos, ya que tanto hablas de las células de sostén, ¿cuáles son pues las células de sostén y que están en mayor cantidad que las del parénquima, que las neuronas? Entonces, para hablar de células de la glía, vamos a decir que tenemos a los astrocitos,
¿ya? También tenemos lo que es a los oligodendrocitos, vamos a tener lo que es a las células de la microglia, también vamos a tener lo que es a las células de la, de la microglia, las células ependimarias, muy importante, me estaba olvidando, ependimarias, y también vamos a tener lo que es a las células de Schwann, más o menos no sé cómo se pronuncia, Schwann, células de Schwann, creo que es así, sí, así es, Schwann, ¿no? Entonces ahora van a ver por qué lo he dicho de otro color. Ahora, desarrollaremos cada uno de estos tipos de células de la glía. Vamos a comenzar lo que es por los astrocitos. Y vamos a decir que los astrocitos, bueno, se van a clasificar en dos, en astrocitos fibrosos y astrocitos protoplasmáticos. Entonces, ¿para qué sirven lo que es estos astrocitos? Para esto, de describir los astrocitos, voy a dibujar lo que es acá de manera esquemática, lo que es una sinapsis, ya que tenemos un botón terminal de manera esquemática. Acá tenemos otro, ¿ya? Y voy a dibujar lo que es los astrocitos, primeramente fibrosos. ¿Ya? Verá que tenemos, aquí está. Acá vamos a dibujar de manera esquemática los astrocitos fibrosos. Así. Entonces, los astrocitos fibrosos van a estar recubriendo, ¿ya? Van a estar recubriendo a los botones sinápticos y a las dendritas, es decir, al cuerpo y a los botones terminales, los astrocitos fibrosos. Entonces va a ser más o menos acá, así. Y miren esto, el nombre astrocitos, acá lo voy a hacer de manera, ¿no? Astrocitos viene de esa palabra estrella, ¿ya? Entonces estas células de los astrocitos van a tener una forma estrellada. Entonces yo voy a dibujarlo así, estrellada, la cual va a tener, bueno, este astrocito y este astrocito, el mismo astrocito fibroso, ¿ya? Solo que este es de manera más esquemática, por decirlo así, y esta ya es en forma de figura. Entonces, ¿para qué sirve lo que es estas células de la glía? En este caso, lo que es el astrocito. Primeramente, va a tener lo que es una función de sostén, ¿ya? Va a tener una función de nutrición, también va a tener una función de protección y eliminación de desechos. Desechos. Entonces, primeramente, la función de sostén. Para la función de sostén, ya, quiero que vean lo que es este fibrocito, que estos dos son los fibrocitos, ¿no? De manera esquemática. Vamos a dibujar lo que es un vaso sanguíneo. Creo que no tengo marcador. Vamos a hacerlo con los dos. ¿Nota? Ya, vamos a dibujar lo que es un vaso sanguíneo acá. Entonces, estos van a ser lo que son capilares, ¿ya? Capilares. Y si son capilares, van a tener lo que es fenestraciones. Entonces, acá ya tenemos lo que es a los glóbulos rojos, a las defensas, ¿no? Entonces, en los glóbulos rojos tenemos lo que es al oxígeno y en el plasma tenemos lo que es a los nutrientes, en este caso, digamos, lo que es la glucosa, ¿no? Ahora, estos astrocitos fibrosos, ¿no? Primeramente los astrocitos fibrosos, van a estar ubicados lo que es en las comunicaciones, ¿ya? En las dendritas y en los botones terminales, es en este sector, en este sectorcito, ¿ya? Para la cual van a, por decir, tener evaginaciones, ¿ya? Evaginaciones que se van a denominar pies o pedicelos. Entonces miren cómo están
por decirlo así, sacando sus pies, ¿ya? Que van a sostener lo que es a esta, a esta, a esta comunicación de las neuronas, ¿no? Del parénquima. Entonces, a estos pies se los denomina pedicelos y como están en dirección hacia la neurona, se los denomina pie neuronal. Pie neuronal. Entonces, lo pondré, los remarcaré, miren cómo libera sus piecitos, los pedicelos, ¿no? En dirección hacia las neuronas, el pie neuronal. Ahora está dando lo que es un soporte. También este astrocito va a liberar sus pedicelos hacia los vasos sanguíneos, más o menos así. ¿Ya? Y esto se lo denomina pie vascular. Entonces, gracias a los astrocitos, vean cómo se da esa función de soporte, ¿no? Está soportando, por decirlo así, a las neuronas y a los vasos sanguíneos. Entonces, gracias a los astrocitos fibrosos que están en los terminales sinápticos y en las sinapsis, en las comunicaciones, en los cuerpos, por decirlo, los fibrosos. Ahora, hemos dicho que tiene otra función, la cual va a ser de nutrición. Cuando nosotros hablamos lo que es de esa función de nutrición, ustedes recuerdan, dijimos que acá, ya acá, va a haber lo que es la sangre y en el plasma tenemos lo que es los carbohidratos, ¿no? En este caso, la glucosa, ¿no? El azúcar que necesitamos y los pedicelos van a, por decir, ingurgitar, ya ingurgitar lo que es esta azúcar, estos carbohidratos, para que den nutrición, lo que es a estas neuronas. Un dato, antes de que avancemos, y nunca quiero que se olviden muchachos, que las neuronas o el sistema nervioso central solo se alimenta de dos cosas. ¿Y cuáles son esas dos cosas? De carbohidratos y de oxígeno. No necesita otras cosas que no sean estos dos nutrientes, el sistema nervioso, en este caso las neuronas. Entonces, acá, gracias a los astrocitos fibrosos, tenemos lo que es la función de nutrición, que está ingurgitando lo que es glucosa, lo va a degradar para darle lo que es a las neuronas, ¿no? Entonces, esa sería la función de nutrición. Otra función que es muy importante por parte de los pies, ya vasculares, que es la función de protección. Esto es muy importante, muchachos. ¿Por qué? Porque si ustedes saben, miren como el riego sanguíneo está constantemente, digamos, en todo el organismo, por alguna razón, algún patógeno, ¿ya? Algún patógeno, digamos que son patógenos, estaría lo que es en el plasma sanguíneo y como estos capilares tienen fenestraciones, saldrían, ¿no? Saldrían lo que es a este espacio para infectar lo que es este sector del sistema nervioso central. Pero gracias a los pies, ya que estos astrocitos fibrosos liberan, por decir, ¿no? Vaginan hacia los capilares, vamos a decir que van a tapar lo que es estas fenestraciones, por decir. Entonces, al tapar, van a impedir que productos nocivos, ¿ya? Desechos, pasen lo que es a este espacio intersticial del sistema nervioso. Y a esto, a todo estos pies o estos pies que están formando una barrera, si ustedes se dan cuenta, se lo conoce como barrera hematoencefálica. Y esta barrera es muy importante para la protección, muchachos, encefálica, ¿no? Entonces, muy importante porque la barrera hematoencefálica solamente va a dejar pasar aquellos elementos que necesita la neurona.
Fuera de eso, nada más no va a pasar, nada, nada. Tal vez ni los mismos fármacos, para que un fármaco pase, digamos, de este extremo, a este otro sector, tendría que ser muy liposoluble, ¿no? Por eso les digo que ni los fármacos pueden pasar. ¿Ya? Entonces, eso es cuando se refiere lo que es a la función de protección. Otra función muy importante acerca de los astrocitos fibrosos, en este caso, va a ser lo que es la eliminación de desechos. Entonces, este es un fibrosito, ya están sus pies y todo. Entonces, aquí tenemos también al fibrosito, el mismo fibroso, al astrocito fibroso, pero de manera un poco más esquemática. Y esta función de eliminación de desechos, hemos dicho que acá, ustedes recuerdan, había vesículas. Y estas vesículas eran liberadas al espacio sináptico, ¿no ve? Este espacio se llama el sináptico. Y al ser, y al ejercer lo que es su función, va a ir con su receptor y ya va a comunicarse, por decirlo así, entonces esto tiene que desecharse. Y estos astrocitos fibrosos que están en las comunicaciones van a liberar, por decirles, enzimas que van a degradar lo que es a los neurotransmisores. Por ejemplo, si esto fuera dos neuronas colinérgicas, o sea, que tienen que comunicarse por un neurotransmisor que es la acetilcolina, entonces estos astrocitos fibrosos, ¿qué harían? Liberarían una enzima que se denominaría acetilcolinesterasa. Y la acetilcolinesterasa degrada a la acetilcolina, ¿no? Acetilcolina. Entonces, ¿en qué lo va a degradar? Lo va a degradar en acetato y en colina. Por esta parte, vamos a decir que el acetato ya más o menos no nos serviría, pero la colina, que hemos dicho que es ratos en esta parte, cuando vimos lo que es la recaptación, ahora sí, el acetato no nos sirve, por decirlo, va a ser un material de desecho y lo va a fagocitar los astrocitos fibrosos y lo va a desechar. Mientras que la colina nos sirve para volver a formar nuevamente acetilcolina, entonces esta colina puede sufrir una recaptación gracias a los fibrocitos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y nuevamente ir, digamos, hacia el soma, y en el soma, en el ciclo de Krebs se va a unir, digamos, con la acetilcoenzima A, entonces para formar nuevamente acetilcolina y nuevamente regresar, ¿no? Aquí a las vesículas y así un ciclo, ¿no? Entonces nada se desperdicia. Entonces acá ya podemos observar que nada se desperdicia. También otro ejemplo que podemos dar, imagínense que esto es una transmisión, bueno, ¿cómo les digo esto? Una comunicación del sistema nervioso central. Puede ser, digamos, acá glutamato, por decirlo así. Entonces el glutamato se libera, ¿ya? Que es otro neurotransmisor, se va a liberar y sus astrocitos protoplasmáticos van a liberar otra enzima, ¿ya? Que no va a ser la acetilcolina para el glutamato. Generalmente para todos los neurotransmisores que aquí mencionamos va a haber dos enzimas, ¿ya? Que van a degradar a estos neurotransmisores, excepto a la acetilcolina. Y estas enzimas, no quiero que se olviden muchachos, van a ser la MAO y la COMT. La MAO y la COMT. Esto creo que significa monoaminooxidasa, ¿no? La monoaminooxidasa. Y esta, no lo recuerdo, pero la MAO y la COMT. Esto no se me va a olvidar, muchachos. Entonces, eso es muy importante. A los demás neurotransmisores, ¿quiénes van a degradar? ¿Qué enzima los va a degradar? La MAO y la COMT. ¿Quién libera? Los astrocitos, ¿no? Ahora sí, ya que hemos visto lo que es las funciones, miren esto, los astrocitos fibrosos, hemos dicho que van a estar generalmente en esa comunicación, miren, en esta comunicación. Pero también tenemos otro tipo de astrocitos que son los protoplasmáticos. Y los protoplasmáticos van a estar
bueno, van a tener esa misma funcionalidad, por decirlo así, pero ya no van a sostener lo que es al cuerpo y a los botones de comunicación, sino que van a estar más o menos así, van a ser células igual estrelladas, ya los astrocitos protoplasmáticos, pero van a empezar a sostener al axón. Miren, aquí está sosteniendo al axón ya. Y acá también tenemos lo que es sus pedicelos para formar, sigue lo que es la barrera hematoencefálica, ¿no? Los pies vasculares. La diferencia es que los astrocitos fibrosos están en la parte de la comunicación, mientras que los protoplasmáticos están en el axón, por decir, sosteniendo al axón. Y van a tener una función más, que estas, ¿no? Estas va a tener estas mismas funciones, va a tener, por decirlo así, pero va a tener una función más que es la regulación del potasio. Entonces, si ustedes recuerdan lo que es potencial de acción, el potasio es muy importante para que haya lo que es un potencial de acción. Y este potasio va a ser regulado por los astrocitos protoplasmáticos, ¿no? Entonces, esa sería la descripción y el desarrollo de los astrocitos, tanto fibrosos como protoplasmáticos. Ahora, vamos a desarrollar lo que es otra célula muy importante, que son los oligodendrocitos. Cuando nosotros hablamos lo que es de oligodendrocitos, ya vamos a decir que van a ser células que van a acelerar el impulso nervioso. ¿A qué me refiero con esto? Entonces, aquí vamos a tener lo que digamos una neurona clásica, tal, ¿no? Con sus botones sinápticos. Aquí voy a tener, digamos, otro botón sináptico y su axón y una neurona clásica. Entonces, habíamos dicho que los oligodendrocitos van a ser células más pequeñas, ya más pequeñas, más o menos así, alargadas, las cuales, acá también voy a dibujar otro axón, otro cuerpo y otra en sí, toda una neurona, ¿no? Van a ser pequeñas y van a tener prolongaciones para acelerar la conducción. Acelera la conducción. ¿Qué ponemos? Acelera la conducción. ¿Y cómo va a acelerar la conducción? Entonces van a emitir sus prolongaciones, más o menos así, así, esto es esquemáticamente, ¿no? Y van a rodear a todo el axón. Así. Acá tenemos otro, rodeando a todo el axón. Acá igual, rodeando a casi todo el axón, no completamente. Y todo esto que está rodeando los oligodendrocitos al axón se le llama mielina. Entonces, las neuronas van a ser mielinizadas, ¿ya? Mielinizadas. ¿A qué me refiero con esto? Que van a estar recubiertas por oligodendrocitos, que van a acelerar la conducción. Entonces, acá yo voy a dibujar, esto es más o menos así. Un oligodendrocito puede enredar a varios axones, por decirlo así, ¿no? Pero esquemáticamente, ¿cómo se vería esto? Este oligodendrocito va a rodear lo que es acá, más o menos así. 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 Entonces va a rodear lo que es al axón. Lo está enredando los oligodendrocitos al axón. ¿Para qué? Para acelerar la conducción a través de un método que se llama conducción saltatoria. Entonces, aquí yo digamos tengo un impulso, ¿no? Un estímulo. Y este estímulo tiene que viajar en este sentido, por decir, en este sentido, ¿ya? En este sentido.
Ahora este impulso, ya, imagínense, se va a transmitir por aquí, por aquí, por allá. Ahora, para el ejemplo aquí vamos a dibujar otro. Ya, ahí. Entonces, acá yo tengo el estímulo. Imagínense, este estímulo a través de un potencial de acción va a viajar a través de la membrana, como sabemos, ¿no? El potencial de acción. Y va a llegar aquí el estímulo. Aquí estaba acá, de un punto A un punto B ha llegado el estímulo. Y lo ha hecho en, por decir, un segundo. Un segundo. Ya. Pero, gracias. Y entonces, gracias a los oligodendrocitos, este tiempo se acorta. Entonces, ¿cómo sería más o menos? A ver, yo les digo, a ver, un ejemplo. Digamos que esta es una punta, ¿no? Una punta y yo agarro y me pincho el dedo, por decir, un estímulo. Entonces, si me pincho, voy a sentir un dolor. Entonces, el dolor automáticamente va a hacer que yo levante el dedo. Entonces, ese estímulo está viajando a la velocidad de la luz, como los caballeros del zodiaco, ¿no? Dicen, ¿no? Pelean a la velocidad de la luz, entonces agarro y levanto la mano. ¿Por qué? Porque se sintió un estímulo doloroso. Entonces, eso es gracias a esta mielina por parte de los oligodendrocitos. Ahora, en el caso, digamos, en este caso, y si no tendría estos oligodendrocitos, ¿cómo sería mi reacción? Agarraría mi dedo, me pincharía, por decir así, y pensaría, ¿no? Hey, me estoy pinchando y me está doliendo. Y recién lo levantaría. Entonces, eso no es cierto. Entonces, no da. Lo que realmente da es agarrar, pincharte y reaccionar. Para cada efecto hay una reacción, ¿no ve? Aferente y eferente estoy moviendo. Entonces, está acelerando la conducción a través de la conducción saltatoria. Y esta conducción saltatoria, como su nombre lo indica, otros lo indican que va a ser así. El estímulo va a venir acá y va a saltar, por decir a otro. ¿Ya? Así. O otros indican que por dentro de la membrana celular, a través de la membrana celular, a un potencial de acción, no va a haber, o sea, va a viajar directamente y va a saltar a este otro. Y así sucesivamente. Bueno, al final, bueno, la conducción va a ser la misma, ¿no? Ya sea por encima o por arriba. Pero, imagínense, está saltando el estímulo de aquí a acá. Por cualquiera de los dos lados, está saltando. Y eso se llama conducción saltatoria. ¿Y dónde se da la conducción saltatoria? En estos espacios. Y estos espacios entre oligodendrocitos se los denomina como nodos de Rambier. ¿No? Nodos de Rambier. Entonces, es así como se acelera la conducción de los estímulos, ¿no? Entonces, estas fibras se les denomina mielinizadas, ¿no? Mielinizadas. Y las mielinas siempre va a estar, o los oligodendrocitos y la mielina siempre van a estar recubriendo los axones. Eso quiero que esté muy claro, muchachos. Los axones, y va a darle la característica de sustancia blanca, ¿no? A diferencia que los cuerpos no van a tener mielina, ¿ven? No van a tener mielina, o sea, no tienen mielina. Y si no tienen mielina, son amielínicas estas partes, ¿no? Y eso se lo denomina como sustancia gris. ¿Ven? Entonces, vamos a verlo más adelante cuando desarrollemos sistema nervioso autónomo y central, ¿ya? Pero es más o menos así. Ahora, esta aceleración de la conducción de los oligodendrocitos va a ser en el sistema nervioso central. Sistema nervioso central, o sea, va a ser en todo, en el encéfalo se va a dar estos oligodendrocitos. Pero entonces, ¿qué pasa con el periférico? ¿Ya? Entonces, nosotros dibujamos aquí nuevamente la médula espinal, ¿ya? Todo esto es central, ¿no? Y aquí tenemos el periférico, los cables que hemos dicho. Entonces acá tenemos los cables. Ahora, para el periférico, igual van a tener lo que es células con mielina que van a acelerar la conducción. Pero ya no, estos oligodendrocitos son en el sistema nervioso central, bien, pero en el periférico, entonces, porque miren, ahora el pinchazo que yo me he dado es periférico, ¿no ven? Nada tiene que ver con central, pero está viajando a gran velocidad. Y el que le va a dar la característica al sistema nervioso periférico va a ser las células de Schwann. ¿Ya? Estas células de Schwann, vamos a decirlo aquí nuevamente, esta es una neurona, ¿ya?
Esta es una neurona. Y las células de Schwann van a recubrir con mielina, como hemos dicho. Así, nuevamente. Y están recubriendo la conducción saltatoria, ¿no ve? Acelerando. Entonces, las células de Schwann están acelerando, dándole mielina en el sistema nervioso periférico, mientras que los oligodendrocitos están en el sistema nervioso central. Entonces, ya hemos descrito astrocitos, ya hemos descrito oligodendrocitos y hemos descrito células de Schwann. Nos tocaría describir lo que es la microglia y las células ependimarias. Entonces, vamos a levantar ahora y nos tocaría ver lo que es las células de la microglia, ¿no? Aquí pondremos células de la microglia. Cuando nosotros hablamos lo que es de las células de la microglia, si ustedes recuerdan, hemos llevado lo que es tejido conjuntivo. Y en el tejido conjuntivo dijimos que hay células móviles como inmóviles. Y en las células móviles y inmóviles había una célula que estaba en ambos grupos. Y esa célula eran los macrófagos, ¿no? Los macrófagos. Ahora, estos macrófagos son móviles e inmóviles, pero hemos dicho que en determinadas regiones del organismo se quedaban quietas. Por ejemplo, si estaban en la piel, ¿qué se denominaban estos macrófagos? Langerhans, ¿no? Langerhans. Si estaban en el pulmón, en polvo, ¿no? En polvo. Si están en el hígado, Kupfer, y así sucesivamente, ¿no? De von Kupfer, ¿no? Kupfer, más o menos así. Ya. Ahora, la microglia se denomina a los macrófagos que están en el sistema nervioso central, ¿no? En todo el sistema nervioso, por decirlo. Entonces, yo voy a dibujar lo que es acá una neurona clásica con su botón terminal. Acá vamos a dibujar, aquí dibujaríamos lo que es un astrocito, ¿ya? Un astrocito fibroso. Aquí también vamos a dibujar lo que es otro cuerpo con su neurona, ¿no? Es un astrocito ahí, normal. También podemos dibujar lo que es un oligodendrocito, sosteniendo lo que es ahí a los axones con su vaina de mielina y los nodos de Ranvier, ¿no? Ahora, las células de la microglia van a ser macrófagos, y si son macrófagos van a ser células de defensa, y estas células de defensa van a fagocitar partículas extrañas o bacterias, ¿no? Que hayan podido llegar lo que es hasta este sistema nervioso o hasta este tejido nervioso, ¿no? Que hemos dicho que gracias a las barreras casi es imposible, pero hay casos que llegan. Por un ejemplo, la meningitis, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que tener también células de defensa, que son los macrófagos o células de la microglia. ¿Listo? Con eso ya hemos descrito lo que es las células. Nos tocaría la última célula, muchachos, que van a ser las células ependimarias. ¿Ya? Las células ependimarias van a estar rodeando a todo el conducto, ¿ya? A todo el conducto de la sustancia gris, por decirlo así. Entonces, acá yo puedo dibujar lo que es mi intento de médula espinal. No sé por qué, muchachos, no puedo dibujar una médula espinal. Esto es posterior, esto es anterior, y tenemos lo que es la sustancia gris. Y en la sustancia gris tenemos un conducto, si ustedes conocen, que se denomina el epéndimo o ependimario, ¿no? El conducto ependimario. Entonces, este conducto ependimario, se dice que por este conducto se moviliza lo que es un líquido muy importante, que es el líquido cefalorraquídeo, que tiene una función muy importante para el sistema nervioso central, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, estas células de los ependimarias van a estar alrededor
ya del epéndimo, ya movilizando lo que es el líquido cefalorraquídeo. Entonces yo voy a hacer un zoom acá y voy a dibujar el ependimario y nos dice que las células ependimarias van a ser células cúbicas bajas, o sea, van a ser células cúbicas, como más o menos así, cúbicas. Y estas células cúbicas ependimarias van a presentar lo que es prolongaciones o especializaciones apicales, que son los cilios, ¿no? ¿Y para qué sirven lo que es estos cilios en las células ependimarias? Van a servir para la movilización ¿de qué? Del líquido cefalorraquídeo. ¿Listo? Eso sería, digamos, las células ependimarias. Pero también nos dice la literatura que, si ustedes recuerdan, este es un conducto que va a llegar a los ventrículos, ¿no ve? A todos los ventrículos del encéfalo, ¿no? Del cerebro. Entonces va a ser un conducto, esto lo está horizontal, ¿no? Lo vamos a hacer de manera, digamos, que es un conducto. Este va a ser el conducto ependimario. Imagínense, este es el conducto ependimario, ¿no? Acá. Entonces por acá está movilizándose hacia arriba lo que es el líquido cefalorraquídeo. Acá vamos a tratar de dibujar más o menos el encéfalo. Ya que digamos tenemos lo que es la médula espinal, ¿no? Ya. Entonces todo este es el conducto ependimario y está movilizando por ahí el líquido cefalorraquídeo. Entonces cuando nosotros llegamos al cuarto ventrículo, ustedes ya conocen el cuarto ventrículo. En el cuarto ventrículo, digamos, vamos a tener una comunicación lo que es con el cerebelo, y acá vamos a tener un conducto más, más ancho, por decirlo así, del ependimario, y aquí tenemos lo que es el puente de Barolio, ¿no? Aquí tenemos lo que es el bulbo. Entonces, y aquí ya continúa lo que es con la médula espinal. Entonces este conducto va a ir hacia el cuarto ventrículo, y para pasar a los demás ventrículos del encéfalo hay un segmento especializado de estas células ependimarias que se van a denominar tanacitos. Entonces, ¿qué son los tanacitos? Son células ependimarias especializadas. Y estos tanacitos se van a encontrar lo que es en el plexo coroideo. Entonces, en el plexo coroideo, a nivel del plexo coroideo, los ependimocitos o las células ependimarias se especializan en tanacitos, ¿ya? En tanacitos, ¿para qué? Para formar o sintetizar líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, a ese nivel se crea lo que es en el plexo coroideo, gracias a los tanacitos, el líquido cefalorraquídeo. Hablando lo que es del líquido cefalorraquídeo, va a ser un líquido muy importante, ¿ya? Un líquido muy importante, el cual va a dar nutrición, ¿ya? Va a dar nutrición al sistema nervioso central, aparte, ¿no? Entonces puede dar nutrición. También va a tener una función de protección, por decirlo así. ¿Por qué protección? Porque imagínense cuando ustedes tengan un golpe, por decirlo así, entonces este líquido, o gracias a este líquido cefalorraquídeo, va a amortiguar. Entonces va a tener esa función de protección. Y también, gracias a este líquido cefalorraquídeo, nosotros podemos movilizar, o se puede movilizar lo que es fármacos. Por ejemplo, podemos administrar lo que es a ese nivel del líquido cefalorraquídeo anestésicos, ¿no? Para las cirugías. Gracias al líquido cefalorraquídeo, que es muy importante. Con eso, muchachos, habríamos descrito ya tanto las células, ¿cómo se dice esto? Las células del parénquima, es una neurona y su clasificación,
y las células del estroma o las células de sostén, ¿no? Cada una de estas ya ha sido desarrollada y lo más importante está esquematizado lo que es en este video y lo que les va a servir también, muchachos, ¿no? Para terminar lo que es esta primera parte de sistema, de tejido nervioso, yo sé que es un poco largo, muchachos, e incluso hoy tiene que haber una segunda parte, ¿ya? Para describir un poco. Vamos a decir que ya que hemos visto lo que es una una neurona, una célula neuronal, que es el parénquima, con sus vesículas, entonces no solamente va a ser una neurona, sino que va a haber muchas neuronas así agregadas, unidas por decirlo en un conjunto. Muchas neuronas unidas en un conjunto. Y a la unión de todas estas neuronas, ya se la llama fibra nerviosa. Y esta fibra nerviosa va a estar rodeada por tejido conjuntivo denso y regular. Entonces yo para terminar, ¿no? Voy a dibujar lo que es una fibra nerviosa y más o menos así. Entonces todo esto va a ser una fibra nerviosa. O sea, va a haber grupos de neuronas dentro de esta fibra nerviosa, grupos neuronales. Entonces, lo que va a estar recubriendo a toda la fibra nerviosa lo vamos a llamar o lo vamos a denominar epineuro. Epineuro. Todo lo que va a estar rodeando a varios, por decir, fascículos de fibras nerviosas. Entonces, acá dibujamos lo que es fascículos de fibras nerviosas, más o menos así, o sea, de células, de neuronas, por decirlo así. Y acá tenemos lo que es las células, ¿no? Las neuronas propias. Entonces, miren esto. Un grupo de neuronas está formando un fascículo. Estas son neuronitas, y estos son un fascículo, y esto es el total de la fibra. El total de la fibra está siendo recubierto por un tejido conectivo denso y regular que se denomina epineuro. Lo que está rodeando a una fibra, a un fascículo de fibras de neuronas, de neuronas, se denomina como perineuro. Y lo que está rodeando a una célula, en este caso a una neurona, solamente a una neurona, se lo denomina endoneuro. ¿No? Entonces todos son tejido conectivo. Ahora ustedes me dirán, entonces aquí dónde entra las células de Schwann y todo lo que nos has dicho. Claro, obviamente acá va a estar rodeando, el endoneuro va a estar rodeando el total de las células de Schwann, o sea, o los oligodendrocitos, en la región que estemos, ¿no? Imagínense esto, estas son las mielinas. Aquí están los nodos de Jambier. Entonces a todo esto va a estar rodeando el endoneuro. Epineuro, perineuro y endoneuro. Y aquí tenemos las células de Schwann o las células de los oligodendrocitos en el sector que nos ubiquemos, dependiendo, ¿no? Entonces, muchachos, si se han dado cuenta, este tema es muy bonito. Para mí me fascina lo que es sistema nervioso, tejido nervioso, perdón. Entonces es muy interesante. Hasta aquí sería lo que es la primera parte de este video, ¿ya? La primera parte. Entonces estaríamos esperando lo que es una segunda parte para explicarles ya lo que es un poco del sistema nervioso autónomo, sistema nervioso entérico, ¿no? El somático. Entonces estaríamos esperando una segunda parte, pero ese paso lo vamos a dar de este primer video, ¿no? Entonces, sin más que decir, muchachos, yo nuevamente, Juan, van a disculpar un poco la demora, como ustedes saben estaba un poco delicado de salud, pero gracias a Dios ahora estoy bien y vamos a continuar con el avance de la materia. Entonces, yo, Juan, me despido. Hasta la próxima, muchachos. Chao. Don't go tonight. Stay here one more time.
remind me what it's like, and let's fall in love one more time.